En un mensaje difundido a través de Telegram, el Estado Islámico instó a realizar ataques en Estados Unidos y los países de Europa en solidaridad con las víctimas de la guerra de Israel en Gaza. Solo días antes, Francia había elevado la alerta terrorista, luego de que el grupo reivindicara el atentado contra una sala de conciertos en Moscú que dejó al menos 137 muertos. En el caso particular de Francia, sus preocupaciones se enmarcan en la preparación de los Juegos Olímpicos de París en junio, que ha llevado al Estado galo a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad. Para hablar de este tema, saludamos a Luis Alberto Villamarín. Él es investigador de temas relacionados con geopolítica del Medio Oriente, también de Asia Meridional y de América. Muy buenos días para usted. ¿Y qué tan real es esta amenaza terrorista? ¿Deberían otros países estar también tomando estas mismas medidas de Francia? Buenos días, Daniela, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Europa completa y Estados Unidos, es decir, Occidente debe tomar las medidas previsivas, ya que no es una supuesta llamada de atención que hace el Estado Islámico, sino es una amenaza real y que tiene altísimas posibilidades de ocurrir. Claro, señor Luis Alberto, ¿cuál es el típico modus operandi del Estado Islámico en cuanto a la planificación y ejecución de este tipo de actos considerados terroristas? Pues usualmente lo que han hecho es que desde las mezquitas que se radicalizan, donde hay imanes radicalizados que van reclutándolos, van organizando las células e inclusive utilizan lo que llaman los lobos solitarios, que no son tan solitarios. Y el otro sistema que tienen es que en las prisiones europeas han ido reclutando jóvenes que hacen parte de este esquema. Y el tercer modus operandi que tienen es por medio de personas de nacionalidad europea o occidental que son hijos de musulmanes que emigraron en generaciones anteriores y que se han ido radicalizando o que viajan al exterior y los entrenan en diferentes países donde hay centros de formación de terroristas de ISIS o Al-Qaeda. Claro, se ha conocido que entre las principales causas de estos ataques estaría una especie de solidaridad con las víctimas de la guerra en Gaza, pero ¿qué otros factores podrían aumentar esa capacidad del Estado Islámico para llevar a cabo estos ataques? Pues que el Estado Islámico del Khurasán o ISIS-K ha venido creciendo y recuperando el posicionamiento que perdieron cuando salieron de la Mesopotamia en Israel, corrijo, en Irán y Siria. Y también porque las células durmientes que han formado durante tantos años han sido golpeadas fuertemente por la inteligencia de los países de la Europol y también han sido bloqueadas en Estados Unidos y Canadá, en Australia, y han capturado algunos de ellos. Entonces están a la espera de cualquier oportunidad que se les dé para actuar. Y el atractivo de los Juegos Olímpicos es un bocado de cardenal que ellos necesitan para hacerse lucir. Claro, voy a quedarme acá en Francia porque el presidente de ese país, Emmanuel Macron, dijo que lo que ocurrió en Rusia también pudo haber ocurrido en Francia. ¿Qué es lo que hace que Francia sea un objetivo para el Estado Islámico en la mayoría de las oportunidades? Es que desde la derrota que tuvieron las fuerzas francesas en Argelia, Francia se convirtió como en el ícono de los musulmanes para actuar en Europa. Y como tienen la facilidad de pasar por la península ibérica y llegar fácilmente a Francia, además con lo que mencionábamos antes, la presencia de familias, de emigrantes del norte de África de tendencia musulmana y las mismas leyes francesas que impiden contarlos al extremo que no se sabe exactamente en Francia cuántos musulmanes hay, pues es muy fácil para ellos infiltrarse y tomar la venganza, ya que, como repito, la han tomado como un ícono. Francia es el referente para la venganza del Islam radical contra Occidente. Señor Villamarín, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos podríamos estar hablando de este tipo de amenazas y qué decir también de toda la región, ¿no? Porque es un tema que parece bastante lejano para la región de América Latina, pero usted nos dirá si hay alguna implicación o si hay algo que deba temerse de este lado del mundo. Claro que la amenaza es total y la posibilidad es total porque hay intereses de Estados Unidos e Israel en todos los países del continente latinoamericano.
hay también el deseo de la venganza contra Occidente, y como estas personas son radicales completamente, que consideran infiel al que no sigue su religión extremista o apóstata a los mismos musulmanes que no son extremistas, entonces en cualquier parte del mundo pueden actuar, y máxime que por ejemplo en Latinoamérica hay comunidades chiitas, y los chiitas y los sunitas tienen una pelea de larga data y la forma de hacerse sentir es esa. Entonces la amenaza es real y puede ocurrir. Además, sumándole que en el Caribe, por ejemplo, hay células de ISIS en Trinidad desde cuando llegaron los musulmanes extremistas a actuar dentro de esas comunidades. Entonces las posibilidades son altas, y más cuando se dice vengarse de Israel por lo que está ocurriendo en Gaza. En cualquier país latinoamericano o europeo o en Estados Unidos donde haya una sinagoga o haya una comunidad judía, hay la posibilidad de que actúen de esa manera violenta. Claro, Francia ha dicho que ha frustrado varios de estos atentados. ¿Qué es lo que han aprendido tanto Francia como otros gobiernos de actos como estos? ¿Cómo se están preparando para eventuales posibles actos en el futuro? Pues desde que ocurrieron los atentados del 2015, que fueron tan violentos en Francia y en Europa y en todos los países occidentales, se han mejorado los puntos de vista. Por ejemplo, ya no se considera el terrorismo como una acción policial, sino como un problema de seguridad nacional. Han interactuado más de cerca los países de la Europol, los servicios de inteligencia, y también han tenido comunicación más directa con Estados Unidos. Se ha incrementado la vigilancia sobre los miembros de las comunidades islámicas que se consideran radicales, y se le ha puesto mucha más atención a los ciudadanos que han viajado y que se han integrado, porque hay varios que se han integrado europeos a ISIS y que han ido regresando. Otros continúan presos en Siria, pero se ha acentuado el trabajo de inteligencia sobre las comunidades. Finalmente quiero preguntarle quién es ISIS-K, este grupo que se ha reivindicado los atentados en Rusia, en Moscú. ¿Quiénes son exactamente y por qué ese objetivo, Rusia? Bueno, ISIS-K es un grupo que se creó en el Curazán. Eso tiene una historia de larga data que promueve una especie de separación de Irán, de Pakistán y de Afganistán, y formar un propio califato allá, ya que no lo pudieron formar en la Mesopotamia debido a las operaciones que le hizo la OTAN, o Europa y Occidente, más exactamente. De la misma manera, este grupo ataca a Rusia porque es que Rusia les debe cuentas. Rusia ha cometido muchos crímenes contra los musulmanes en Chechenia, debe cuentas por la incursión que hizo en Afganistán, y los musulmanes tienen memoria de elefante y no olvidan, y también por las acciones violentas que han cometido en Siria, apoyando la dictadura de Bashar al-Assad, que es contra los sunitas fundamentalmente, y por los crímenes que está cometiendo Wagner en el África, donde han arrasado comunidades enteras, inclusive de confesión musulmana. Entonces son muchos los factores, y estaban demorados, infortunadamente para Rusia, pero realmente para los intereses de ISIS, de atacar de esa manera que lo hicieron en el concierto la semana pasada.